Muy buenas noches, estimados amigos. Soy Enrique Cornejo y estoy muy a gusto aquí con ustedes en su programa Punto Crítico, que transmitimos en directo todos los días martes a las 7 de la noche. Hoy, martes 6 de septiembre del año 2022, para todos ustedes por Canal Onda Digital Perú. No puedo dejar de comentar esta noche el acontecimiento que acaba de ocurrir en Chile. Sabemos todos que Chile tiene un gobierno socialista, recientemente elegido, con un presidente bastante joven, pero con una sociedad que está todavía en un proceso de crítica y autocrítica muy fuerte a la institucionalidad, a los procesos políticos generados últimamente en ese país, y sobre todo a demandas muy concretas, estándares de servicio que los chilenos se habían acostumbrado a tener y que en los últimos tiempos, por las situaciones de presupuesto y de crisis, han perdido un poco. Me refiero, por ejemplo, a subsidios estatales para la educación. En Chile había un sistema de subsidios muy fuerte que permitía que los estudiantes, los jóvenes de menores ingresos, pudieran desarrollar sus estudios en instituciones educativas privadas con esa subvención que daba el Estado. Asimismo, subsidios al transporte, además de otras demandas, todas vinculadas a estándares de vida que los chilenos, lógicamente, desean tener y mejorar, pero no lo contrario. Entonces, esta situación de insatisfacción, que es un tema mundial, claramente, la institucionalidad está en discusión en este momento en el mundo, los partidos políticos, la política, la manera de hacer política, llevó a que en el año 2019, en el segundo semestre del 2019, se produjera un estallido social en Chile de graves consecuencias, donde decenas de miles, cientos de miles y hasta más de 1 millón de manifestantes a un mismo momento en diferentes ciudades de Chile protestaran, incluso se llegó hasta quemar iglesias y otro tipo de actos vandálicos y de violencia. El sistema político chileno, incluido el gobierno de Chile, intentaron entonces en 2019 encontrar alguna válvula de salida para esa crisis que había completado, digamos, o extremado su manifestación en esas situaciones verdaderamente dramáticas en las calles de las principales ciudades de Chile en 2019. Entonces, la salida política que encontraron, incluidos los partidos de derecha, el presidente Piñera y todo el Congreso, senadores y diputados chilenos, los partidos políticos, la salida política que encontraron es proponer una asamblea constituyente. Y entonces la asamblea constituyente se convirtió en la práctica en un salvavidas de la clase política para tratar de encontrar alguna válvula de salida, algún elemento que atenúe la violencia y la protesta social y que permita canalizar esas demandas, esas protestas hacia un tema de una nueva constitución. El argumento, el que claramente conocemos, esta constitución vigente en Chile fue aprobada en el contexto de un gobierno militar, una dictadura militar presidida por el general Pinochet. Y por lo tanto su origen no democrático es un elemento que ha estado en la base de la discusión política en Chile y la discusión social en Chile, y por lo tanto la salida de una constituyente para desarrollar una nueva constitución democrática y que, digamos, deje atrás a la constitución espuria, digámoslo así, generada en el gobierno de Chile, el gobierno militar de Pinochet, hizo que esa posibilidad se generara. Se hicieron elecciones para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente encargados de elaborar la nueva Carta Magna, y allí, obviamente, una gran mayoría de, digamos, asambleístas constituyentes de tendencias centroizquierda, izquierda y extrema izquierda. Entonces, así las cosas, de 2019 en adelante, la constituyente se convirtió en una especie de colchón, de paraguas,
que de alguna manera permitió que continuara el proceso democrático y de transferencia y de elecciones nacionales, que sin duda, sin esa válvula de escape, hubiera tenido problemas muy serios. El tema es que, estando la constituyente ya en funciones, fue generando una serie de debates alrededor de temas muy sensibles para la sociedad chilena, que empezaron a generar gran polémica, incluso en quienes habían votado porque se hiciera la constituyente y se hiciera una nueva constitución. Es decir, estando de acuerdo un gran porcentaje de la población chilena de que había que cambiar la constitución por el origen militar dictatorial del gobierno de Pinochet, y estando en ese espíritu de encontrar en esa nueva constitución una especie de acercamiento a la modernidad, pero con una base democrática, de pronto los temas que se empezaron a discutir, muy influenciados por tendencias de izquierda y de extrema izquierda en la Asamblea Constituyente, empezaron a generar polémica, repito, incluso en quienes habían estado de acuerdo en esa Asamblea Constituyente. ¿Cuáles son los temas entonces que han generado mayor polémica? En primer lugar, evidentemente, uno de los principales problemas ha sido y es el de haber definido en el proyecto constitucional a la República de Chile como una república plurinacional, ¿no? A ver, este es un término, más allá de lo que pueda significar semánticamente, ¿no? Es un término que lo encontramos, curiosamente, en las constituciones de la Venezuela de Chávez y Maduro, lo encontramos en la constitución de Bolivia de Evo Morales y del actual presidente, lo encontramos en la constitución de Ecuador de Correa. Sí, corresponde, por lo menos en un concepto, en su concepto políticamente explicado, a una versión, a una idea, a una visión de una república bolivariana, donde y esto dicho por el entonces canciller de Bolivia, señor Choquehuanca, en una reunión en la Comunidad Andina, donde el pensamiento es una república, plurinacional, significa que, como su nombre sugiere, hay varias naciones dentro del mismo país. Y estas comunidades, estas naciones o pueblos originarios, como se les llama también, empiezan a formar parte de una especie de acción reivindicativa en la que, en teoría, por los años y siglos con los que han estado siendo tratados, subordinados, en fin, desconectados o no incluidos, ahora esta nueva corriente política intenta reivindicar este tiempo, este abuso, esta supuesta situación de no inclusión. Claramente, este tema es muy polémico, ¿no? Porque si algo tiene Chile, a diferencia, por ejemplo, de Bolivia, de Perú y de Ecuador, es que la estructura de su sociedad, de su población, es menos variopinta y menos diversa que la que encontramos en los países que he mencionado. Chile es una sociedad mucho menos desigual, mucho menos diversa y mucho más, con una base más ancha de clase media, ¿no? Donde claramente no se producen, en principio, con tanta agudeza, con tanta claridad, las tremendas brechas de desigualdad que existen en los países como Perú, Bolivia o Ecuador. Entonces, si Chile es un país menos heterogéneo, menos diverso, vamos a decirlo así, menos plurinacional, entonces este tema evidentemente ha chocado con elementos básicos de la cultura y la sociedad chilena. No es que no existan pueblos originarios, nacionalidades, están los mapuches, están los mismos aymaras que viven en Chile. Sí, hay varias poblaciones originarias. Pero claramente la pregunta ya que cae de madura es la siguiente, ¿no? Si lo que se pretende es con un discurso radical denunciar que durante décadas y siglos las poblaciones originarias han estado abandonadas y hasta subyugadas
por las poblaciones más de corte, digamos, occidental y más mestizos, ¿no? La propuesta es que ahora se le den unos privilegios a estas poblaciones originarias, lo que pone en discusión un principio básico de cualquier constitución en democracia, que es el principio de la igualdad frente a la ley, de todos, ¿no? De unos y de otros, ¿no? Y entonces, claro, una desigualdad se pretendería resolver con otra desigualdad, poniendo a algunos, esta vez a los pueblos originarios, en una condición, en algunos aspectos, privilegiada frente al resto de los chilenos. Ese ha sido un primer y gran tema de discusión, sin duda, que todavía incluso no es un tema resuelto en el debate. Pero además, en la discusión de la Asamblea Constituyente, más que en el texto, en la discusión de la Asamblea Constituyente chilena, como había mucho elemento marxista, comunista, de izquierda muy radical, el discurso fue bastante anti-empresa privada y anti-inversión privada. Un discurso bastante radicalizado en ese sentido de la parte económica. La constituyente no ha propuesto un cambio radical de la economía chilena, pero claramente ha dejado este debate y algunos de sus artículos una especie de, preocupación, de duda, con respecto a si la propiedad privada como tal, que es un elemento sustantivo de la libertad y la democracia, ¿verdad? La propiedad privada iba a ser o no iba a ser respetada. Plantea la duda, y en este tema no hay ideologías, estimados amigos, la propiedad privada es un tema que va con todos, inclusive con los que votan por los comunistas, quieren tener propiedad privada, ¿no? Lo de que el Estado en representación de todos tenga la propiedad, pero al final se convierte en la propiedad de los dirigentes del Partido Comunista y no del Estado en forma etérea, ¿no? Que exista propiedad privada, que cada quien tenga lo que deba tener, lo que merezca tener, lo que pueda tener con su esfuerzo y con su trabajo, es un elemento que está en la naturaleza humana. La propiedad privada no es una ideología, no tiene que ver con las ideologías, tiene que ver con el sentido básico de la libertad y del deseo de las personas de crecer familiarmente, de mejorar su nivel de vida. Repito, esto no es política, esto no es ideología. Entonces, chocar con ese tema, aun cuando sea un choque más vinculado a los debates y no tanto al articulado del proyecto constitucional, ha significado también un tema que en la práctica ha hecho que muchos chilenos voten o duden de que la nueva constitución los iba a favorecer, porque obviamente quienes hicieron campaña en contra de esta constitución aprovecharon esa situación generada por el propio debate constituyente para crear las dudas, para crear, el temor en una gran mayoría de la sociedad en Chile que quiere tener su propiedad, sus recursos legítimamente obtenidos. Ese es entonces otro elemento fundamental. Después, han habido también algunos otros aspectos ya puntuales que también han generado, una suerte de mala reputación, no de la Constitución en sí, sino de los constituyentes, ¿no? Por ejemplo, un candidato que cuando candidato señaló muy críticamente que el sistema de salud pública chilena era un sistema que estaba no solo mal, sino que dio unas cifras de cáncer que claramente al final se descubrió que no eran tales y él tuvo que reconocer que eran inexactas y que había mentido. Eso le quitó también credibilidad a algunos de los líderes que habían sostenido estos debates populistas en la campaña para ser elegidos como constituyentes. A pesar que el gobierno del presidente Boric hizo campaña abierta en favor de la Constitución, el tema era claramente un tema que venía ya con problemas. Existe también otro tema dentro del proyecto de la nueva Constitución que planteaba la paridad con respecto a hombres y mujeres en su participación en la función pública. Una paridad total, es decir,
igual número de hombres, igual número de mujeres en los diferentes cargos. Estos temas son los que, entre otros, han generado una gran polémica. El tema del aborto es otro tema también muy sensible. En fin, conclusión. Repito, a pesar que el gobierno del presidente Boric y, digamos, la actividad oficial estuvo abiertamente a favor de la constituyente, 62% de los chilenos votaron por el no. Es decir, ganó la posición de no aprobar esta constituyente, esta constitución, este proyecto de constitución. Porque, como es lógico, y aquí sucede en todos los países, una nueva constitución elaborada por los constituyentes tiene que ser refrendada, confirmada por el voto popular a través de un referéndum. Y eso es lo que se ha producido recientemente, un referéndum el pasado domingo en Chile, donde, repito, 62% de los votantes dijeron no y 38% dijeron sí. Un detalle muy importante. En Chile, a diferencia de lo que ocurre en otros países, por ejemplo en el Perú, el voto no es obligatorio, el voto es voluntario. Pero esta vez se señaló que era obligatorio votar. Es una situación, digamos, novedosa en el caso de los chilenos, que no están acostumbrados a estar obligados a votar. En consecuencia de una población de 17 millones de chilenos, 13 millones fueron a votar. Y esto hace que hayan votado muchas personas mayores y adultos mayores, ¿no? Que sin duda han hecho que el número de votantes sea muy importante, lo que le da una gran legitimidad al resultado del referéndum, pero además que vayan personas que normalmente, en condiciones normales, digamos, no estarían tan entusiasmadas por ir a votar. Y estas personas, que son las de mayor experiencia, los mayores, en edad, etcétera, han dado, digamos, un claro rechazo a la nueva Constitución. Incluso como anécdota, comentaban algunos amigos chilenos que en las redes sociales los jóvenes chilenos les pedían a sus padres, a sus abuelos, que no vayan a votar, ¿no? Claramente, esto es un duro golpe a las pretensiones del llamado socialismo del siglo XXI o las pretensiones de las políticas bolivarianas que por ahí intentan seguir liderando la Venezuela de Maduro o la Bolivia de Evo Morales y el actual gobierno. En realidad, se ha producido una situación que políticamente va a generar muchas consecuencias, no solo en Chile, sino en la región, donde, como sabemos, hay varios países en los que han ganado últimamente elecciones políticos y partidos políticos o movimientos de corte de izquierda o de izquierda radical. El último caso, la elección del presidente Petro en Colombia, antes la elección del presidente Boric en Chile y la posible elección, la elección de Castillo en Perú, ¿no? Y la posible elección de Lula da Silva en las próximas elecciones generales en Brasil. Entonces, este es una primera vista, un primer paneo de lo que significa este hecho que, repito, para Chile es muy importante, pero para América del Sur, para la región, es también muy, muy importante, porque estamos hablando aquí de los contratos sociales. Una constitución es un contrato social, no es un documento cualquiera, es el documento que refleja la visión que se tiene del país hacia adelante y hacia donde se supone la sociedad, si no en su totalidad, en su gran mayoría, va con conciencia a ese objetivo y lo apoya el que se camine hacia esa visión. Las elecciones, el referéndum en Chile, entonces, ha tenido un resultado imprevisto para muchos, donde claramente, contundentemente, el no ha ganado. El trabajo de la constituyente en año y medio, entiendo, ha quedado allí, ¿no? Y ahora viene, ¿cuál es la salida a este tema? ¿Cuál es el siguiente paso? El presidente Boric ha señalado en su discurso que sin duda esto significa que esta constitución no va, pero que el proceso constituyente debe
encontrar otro camino para hacer otro documento. Y aquí viene ya un problema que tendrá que ver el presidente Boric cómo lo maneja, porque el presidente Boric no tiene mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados chilena. Entonces tiene que negociar con varios grupos políticos y partidos, muchos de ellos de derecha, de centro derecha, etcétera, con los cuales no tiene comunidad de intereses o afinidad política. Y la circunstancia por la cual vayan a ponerse de acuerdo para una nueva constituyente y un nuevo texto constitucional, quizás, sin estar tan cerca de la realidad chilena en este momento, pero siguiendo de cerca todo lo que allí acontece a través de las redes, quizás ese no va a ser el camino que finalmente Chile tenga que caminar, tenga que andar. Probablemente la salida va a ser reformas parciales en temas importantes, con consensos políticos previos, ¿no? Pero en la actual Constitución. De manera tal que aunque en la práctica sea la misma Constitución militar reformada, ¿no? Sin embargo, ya intente incorporar cambios sustantivos importantes, ¿no?, dentro de ese texto constitucional. Son dos caminos: o una nueva constituyente, que hay que ver de elegir a los nuevos constituyentes, pero ya está bastante desprestigiado ese camino, porque los constituyentes que han terminado su trabajo, que además han terminado su trabajo y no ha sido aprobado por la población, claramente con un mandato muy, muy contundente, estos constituyentes han dejado un poco la idea en la mayoría de los electores chilenos de que este ha sido un trabajo inútil, de que ha sido un trabajo que no cubrió las necesidades para las cuales se había generado su nombramiento. Entonces, tal vez va a ser políticamente y socialmente difícil manejar un camino de nueva constituyente, que en la práctica es un gasto, un trabajo paralelo al Congreso, que también está democrática y legítimamente en acciones, ¿no? Y probablemente, el camino que será el camino más posible será el de reformas parciales de temas sustantivos, pero dentro del actual sistema constitucional. Veremos qué pasa, pero lo que ha sucedido en Chile no es cualquier noticia, es una noticia que debe haber sido tremendo golpe y dolor de cabeza para todos los líderes de países llamados bolivarianos o todos los políticos del llamado socialismo del siglo XXI, que pensaban que empezaba una época de muchas décadas en la que se iban a cambiar las constituciones para, al estilo de Venezuela de Chávez o de la Bolivia de Evo Morales, pues eternizarse en el poder, quedarse en el poder, porque al final, estimados amigos, lo que estamos viendo es que ya de matices los gobiernos comunistas no tienen claro qué hacer por sus países. Tienen un discurso muy radical contra el capitalismo, tienen un discurso muy radical en favor de los más pobres, pero al final del día, cuando gobiernan, no hacen nada por los pobres, más allá del discurso, y cuando intentan hacer, empobrecen más a los pobres, porque, como dice Mariana Mazzucato en su libro reciente, Visión Economía, la Mazzucato dice, pues, el problema de los comunistas y de la izquierda es que solo saben proponer cómo distribuir la riqueza, si es que lo van a hacer bien, la distribución me refiero, pero no saben y no se preocupan por saber cómo se genera la riqueza. Y en estos tiempos, no importando de tu postura ideológica o política, tienes que saber crear riqueza, porque si no creas riqueza, ¿cómo vas a generar empleo? ¿Cómo vas a generar nueva inversión? ¿Cómo vas a desarrollar y mejorar el nivel de vida de la gente? El tema chileno es un tema que hay que seguir, como también hay que seguir el tema colombiano, el tema brasilero, el tema ecuatoriano y boliviano, los países, y el tema peruano, por supuesto. Los países de nuestra región están en cambios importantes y esos cambios importantes tendrán muchas consecuencias, espero que positivas para América Latina, que habrá que seguir de cerca, y eso es lo que haremos cada vez que podamos en nuestro programa. Vamos a hacer un pequeño alto y regresamos en un momento en Punto Crítico.
Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook Omar.Sar y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Continuamos con nuestro programa Punto Crítico. Estamos en el segundo bloque. En el primero hemos analizado un tema de palpitante actualidad y que tiene que ver no solo con Chile, donde ocurrió el referéndum y sus resultados, sino con toda América Latina, incluido el Perú, de manera que estemos cerca de esta situación. El segundo tema que quiero tocar con ustedes, también de mucha actualidad, es que, como corresponde al mandato constitucional, el gobierno, el Poder Ejecutivo, ha enviado al Congreso de la República el proyecto de ley, o los proyectos de ley, son tres, que comprenden el proyecto de presupuesto del sector público para el año 2023, el proyecto de endeudamiento público para el año 2023 y el proyecto de ley de equilibrio financiero para el 2023. La Constitución establece muy claramente que antes del 30 de agosto de cada año, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de enviar al Congreso los tres proyectos correspondientes para el ejercicio fiscal presupuestal del siguiente año, en este caso el 2023. El Poder Ejecutivo ha cumplido con enviar a través del el trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas, que lidera el Sistema Nacional de Presupuesto Público, es decir, un trabajo de todas las entidades del sector público, ministerios, Poder Ejecutivo en general, instituciones descentralizadas, entes autónomos, gobiernos regionales, gobiernos locales, etc. El proyecto de presupuesto que está ahora en discusión en el Congreso de la República asciende a 214.790 millones de soles. Esto es un incremento ligeramente importante frente al proyecto de presupuesto vigente, el presupuesto del 2022, pero en términos de dólares significa más o menos 55.000 millones de dólares. Un poquito más de 4.000 millones más de 4.000 millones de dólares en relación al presupuesto del año pasado. Mejor dicho, del año 2022, de este año. 214.790 millones de soles son 55.000 millones de dólares al tipo de cambio actual. Esto es más o menos la cuarta parte, cerca del 25% del valor de la riqueza del Perú, del Producto Bruto Interno. Entonces quiere decir, primera reflexión, que el peso de todo el aparato público, gastos corrientes, sueldos, salarios, subsidios, compras de bienes y servicios, más el gasto de inversión, proyectos de inversión pública, de todos los ministerios, de todos los sectores, de todas las regiones, de todos los municipios provinciales, de todos los municipios locales, distritales y centros poblados, es apenas la cuarta parte de la riqueza que el país tiene. Entonces, si el peso del Estado, todo, a todo costo y con todos, es el 25% de la riqueza, claramente la pregunta que empieza a ser importante es ¿quién genera el 75% de la riqueza? Bueno, el 75% de la riqueza la genera la actividad privada. Y la actividad privada también tiene unas ciertas... el imaginario popular dice actividad privada y piensa en una gran empresa, ¿no? Piensa en Telefónica o en el Banco de Crédito o en Southern, ¿no? Sí, ellos forman parte de la actividad privada, pero también forman parte y mayoritariamente forman parte de la actividad privada peruana los millones, 9 millones y más de emprendedores y sus familias que no son parte del Estado, pero que se inventan en realidad su propio trabajo para poder tener los ingresos que llevan a su casa diariamente para sostener a su familia. Esto es importante entenderlo. A veces algunos políticos o algunas personas que desean
hacer algún comentario sobre la situación política o económica, señalan, el problema es que debe haber una menor participación de la actividad privada y una mayor participación del Estado. Para los que tenemos ya algunos años, y sobre todo no hemos perdido la memoria todavía, ¿no? En los años 70, el Perú tuvo un modelo muy cercano a esta idea, un modelo con un Estado muy presente, yo diría que extremadamente presente. Se llegó a tener más de 170 empresas públicas, ¿no? En todos los sectores, llegando incluso al arte, al comercio, en fin. O sea que el Estado deliberadamente entró a participar en actividades que normalmente están a cargo de la actividad privada, del sector privado. Y lo hizo con esta idea de estatista, de que el modelo debía hacerlo el Estado, la política debía hacerlo el Estado para lograr que los pobres dejen de ser pobres. Pues bien, ¿cuál es el resultado? ¿No? El resultado, después de 20 años de ejercicio de esa política, la década del 70 y la década del 80, es que claramente el Estado no fue capaz de generar los ingresos necesarios sanamente para apuntar o soportar semejante nivel de gasto, pero además tuvo una política anti-empresa privada, lo cual hizo que los niveles de inversión privada crecieran muy por debajo de lo que era necesario y por lo tanto se generara mucho menos empleo que el que era necesario y por supuesto menos crecimiento que el que se podía o debía lograr. Así las cosas, en los años 80, fines, ese modelo que llegó a denominarse en algún tiempo modelo de sustitución de importaciones, en otro tiempo modelo militar de la primera fase y la segunda fase, en otro momento economía o modelo heterodoxo, ¿no? En fin, tuvo varios nombres, varias etapas, pero lo concreto fue que a fines de los 80 ese modelo colapsó por dos razones. Primero, porque el Estado, para poder gastar, necesita tener ingresos. Y los ingresos vienen de dos fuentes, o de los impuestos o del endeudamiento. En los años 70, el gobierno militar se sobreendeudó, como todos los países de ese tiempo, en América Latina y en el mundo, se sobreendeudó. Pero no pagó esa deuda, porque esa deuda se concertaba con 10 o más años de gracia y con tasas de interés bajas en ese momento. De manera que quien tenía que pagar esa deuda era claramente los gobiernos que vinieran 10 años después. Curiosamente, en el 80 se renueva la democracia, sale elegido nuevamente el presidente Belaúnde, que había sido derrocado por los militares el año 1968, ¿no? Regresa, el pueblo le vuelve a dar la confianza al presidente Belaúnde, y el primer problema que tiene que afrontar Belaúnde, además de bajar en la presencia del Estado en todo lado, incluidos los medios de comunicación, fue tratar de pagar esa deuda que se había generado 10 años antes. Y no se pudo pagar. Los compromisos eran tales que el servicio que había que pagar era mucho mayor en valor que los ingresos en dólares que tenía el Perú en términos o debido a sus exportaciones. Entonces, una situación así es inadmisible. Es como si en una familia la tarjeta de crédito se ha sobregirado tanto que lo que hay que pagar por la tarjeta de crédito es mucho más en el mes que el ingreso total que tiene la familia ese mes por su trabajo. Así las cosas, Perú y otros países de América Latina no pudieron pagar esa deuda generada en la época militar en los años 70. Y esa deuda tuvo que ser afrontada por los dos gobiernos democráticos de los 80, el gobierno liderado por el presidente Belaúnde y el gobierno liderado por el presidente Alan García en su primer mandato. De manera tal que la primera razón por la cual el modelo colapsó fue porque esa deuda o ese sobreendeudamiento ya no podía ser una fuente de financiamiento para continuar aumentando el gasto, como este modelo planteaba. Pero la otra forma, si no hay deuda posible, es generando impuestos. Pero los impuestos no los genera el Estado.
los impuestos los cobra el Estado, pero se generan por la actividad privada, sea de las personas naturales o sea de las personas jurídicas, con el impuesto a la renta percibida por estos privados, personas o empresas, ¿no? O las utilidades, impuesto a la renta de las empresas, o las ventas de las empresas privadas de lo que previamente han producido y previamente han invertido para esa producción. Pero como el modelo era abiertamente anti-empresa privada, entonces la inversión privada no era la que debía ser, el crecimiento no era el esperado y obviamente los impuestos tampoco eran los que se debían tener. Entonces, cerrado el financiamiento externo vía endeudamiento, por lo que ya comenté, y con una menor cuantía de impuestos, porque había una menor cuantía productiva y de inversión y de generación de estos impuestos, ¿no? Evidentemente, el modelo no podía seguir financiando ese gasto, pero ese gasto se siguió financiando. Y cuando se financia un gasto que no tiene una contraparte productiva o de ingresos, claramente se está generando un gasto que terminará en inflación. Y la inflación, que ya era de 3 dígitos en el gobierno de Belaúnde, se volvió una hiperinflación, o sea, una situación de precios inmanejable de varios ceros al costado, ¿no?, en el gobierno del presidente García. Ese fue el final del modelo estatal, el modelo de influencia socialista que empezó en los años 70 y en sus efectos terminó en los años 80, cuando el mundo también, por cierto, estaba cambiando. Acaba de morir Gorbachev, sobre eso hablaremos en el último bloque, ¿no? Claramente en esos años, fines de los 80, se cae el muro de Berlín en 1989, se reunifica Alemania entre 1990 y 1991, se desintegra la Unión Soviética en esos mismos años, se desintegran o desaparecen la mayoría de los países socialistas, políticamente hablando, de la órbita de la Unión Soviética, desaparecía la Unión Soviética, Rusia y otros países conformaron una especie de comunidad económica o de estados independientes, así se llama, pero otros países no decidieron seguir a Rusia en ese camino y países como Rumanía, la propia Bulgaria, la República Checa, Eslovaquia, se convirtieron en países más cercanos a Occidente. Algunos de ellos incluso son parte hoy día de la Unión Europea. E incluso hay países ex participantes de la Unión Soviética, el caso clásico de Estonia, que son parte de la Unión Europea, ¿no? Y sin duda están mucho más cerca a Occidente que a las políticas que seguía hace 40 o 50 años la Unión Soviética. Entonces el mundo cambió en esos años, o empezó a cambiar dramáticamente, y el Perú también lo hizo, ¿no? Y en el Perú se empezaron a aplicar reformas que quitaban el papel grande que tenía el Estado, desestatizaron la economía, claramente, una economía más pro mercado, pro inversión privada, menos subsidios, precios más libres, mercados más abiertos, convenios comerciales por doquier con todos los socios comerciales del mundo, tipo de cambio libre o relativamente flotante, ¿no? Etcétera. Fueron cambios radicales y claramente eso originó un ajuste muy fuerte en el año 90 que lo sufrió toda la población, pero que permitió equilibrar las cosas, vuelto a un cauce de cierta normalidad, generar un crecimiento sólido, sin inflación, que es el que ha tenido el Perú durante más de 20 años, hasta justamente el 2019, cuando la pandemia nos hizo retroceder. Ese crecimiento que llegó incluso al 7% promedio en los primeros años de la década actual, de la década del 2000, perdón, que luego pasó al 5% promedio y luego al 3% promedio, son más de 20 años de crecimiento sostenido, positivo, que ha tenido el Perú, con millones de empleos generados por ese crecimiento y con una inversión privada que crecía a 2 dígitos. Esto ha sido muy positivo, porque ha permitido crecer, ha permitido generar empleos,
ha permitido hacer ese crecimiento sin inflación, porque lo hemos hecho con 2 o a más 3% de inflación anual. Noten que en este momento la inflación es más de 8% anual, y lo hemos hecho con un tipo de cambio muy estable y con una situación muy atractiva para la inversión privada nacional y extranjera. Esa inversión privada nacional y extranjera ha sido el motor que ha permitido capitalizar y generar recursos que sin duda han beneficiado al Perú. Claramente, esto no ha sido suficiente, como no es suficiente que hagamos esfuerzos importantes por mantener un buen estatus de vida, de salud, haciendo ejercicios, comiendo sano, si además no tenemos un manejo integral, positivo, que nos dé elementos de vida saludable, actitudes de vida, etcétera. Es todo un tema integral. Igual son los países, ¿no? Entonces crecimos con baja inflación, con estabilidad, con bastante inversión, con empleo, y la pobreza bajó. La pobreza bajó de 54%, la pobreza monetaria, en el año 2000 a 20% en el año 2019. Bajó de una manera drástica, más de 30 puntos. Eso es un récord en la historia republicana del Perú. Y como dice Rand Gosling en su libro Factfulness, que sería el título traducido, no es una traducción exacta, pero sería más o menos decisiones basadas en la realidad, ¿no? Dice Rosling, dice, uno de los principales problemas de las políticas públicas en el mundo es que estas políticas no se basan en datos. Porque una cosa es que yo diga que hay 19% o 20% de pobreza, pero otra forma de decir esto es que hay 80% que ya salió de la pobreza. Y claramente estoy diciendo la verdad en los dos casos, pero en el primero estoy enfatizando en el tema real, pero negativo, todavía necesario de resolver, y en el segundo estoy enfatizando en la parte positiva del tema. Son dos formas de mirar lo mismo, pero en realidad no es tan sutil la diferencia. Si yo tengo un discurso que todo el día dice que todavía hay 20% de pobreza, 20% de pobreza, 20% de pobreza, al final del día voy a pensar, sobre todo los que no estudian mucho, los que no leen mucho, que son un buen número de peruanos lamentablemente, voy a pensar que el problema es que todavía sigue la pobreza y que no ha habido ningún cambio en estos años. Pero si yo digo, en el 2000 la pobreza era 54% y los no pobres eran 46%, y hoy, 2019, antes de la pandemia, los pobres eran 20% y los no pobres eran 80%, entonces lo que yo tengo que decir es que los no pobres subieron de 46% a 80% en 20 años. Y eso es un éxito. ¿No es suficiente? Claro que no. Pero yo no puedo decir, no es un éxito porque todavía hay pobres. Lo que pasa es que para que esos pobres dejen de ser pobres, que es lo que todos queremos, tiene que seguir produciéndose el crecimiento y la inversión, y sobre todo tiene que haber un actor que es el que ha fallado en este proceso de reducción más fina y más rápida de la pobreza, y es el Estado. A quien le corresponde reducir la pobreza no es a la empresa privada. La empresa privada tiene por misión invertir, confiar, arriesgar, producir, generar empleos, pagar sus impuestos, no contaminar y tener una actitud favorable con la comunidad. Esa es su tarea. Pero su tarea no es ni hacer carreteras, ni crear colegios, ni garantizar que hay hospitales. Para eso están sus impuestos. Es el Estado el que tiene que hacer buena salud pública, buena educación pública, buena infraestructura de canales de regadío, drenajes pluviales, caminos, carreteras, puentes, wifi, etc. Y el Estado, aunque ha hecho tarea, sin embargo, en el neto es una tarea insuficiente, en muchos casos ineficiente, en otros casos inexistente y lo peor, también en varias ocasiones en forma poco transparente y corrupta. Por lo tanto, si el Estado es el que ha fallado, hay que reformar al Estado. Pero la reforma que plantean algunos para el Estado, por ejemplo, el gobierno del presidente Castillo, es hacer que el Estado vuelva a tener las prerrogativas, los alcances y las capacidades que tenía en los 70 y 80, cuando claramente falló en ese objetivo y perdimos todos los peruanos en lugar de ganar. Ejemplo, miremos solo el caso de las grandes haciendas azucareras de la costa norte, de la costa en realidad, que tenía el Perú antes del año 1968.
claramente eran latifundios en muchos aspectos antieconómicos y que debían reformarse, porque económicamente un latifundio es antieconómico, antiproductivo, como lo es también un minifundio. Entonces, lejos de tener una propuesta, sostenidamente técnica, el gobierno militar que presidía el general Juan Velasco Alvarado desarrolló una reforma agraria en el año 69 bajo el lema campesino, el patrón no volverá a comer de tu pobreza. Tenía un contenido ideológico muy fuerte, ganó esa eslogan, esa frase, mucho apoyo en los sectores populares, sobre todo en los sectores rurales, ¿no? Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. ¿Cuál fue la solución al latifundio que existía y al hecho que había que buscar modernizar el agro peruano? Sin duda, fue expropiar las haciendas azucareras, cafetaleras, todos los, predios y empresas de la agroindustria que existían, algunas exportadoras, fueron expropiadas, lo cual quiere decir que se tomó las instalaciones, los territorios, se le dio unos bonos de reforma agraria a los propietarios y se le entregó esa tierra en la costa a los trabajadores organizados en cooperativas y en la sierra a los campesinos en comunidades nativas, comunidades campesinas y en algunos casos, la gran mayoría, en pequeños predios de 1 a 5 hectáreas, ¿no? Claramente minifundios, que no tienen ninguna posibilidad productiva, que solo sirven para comer y autoabastecerse en medio de la pobreza y que supuestamente significaba el paso de la pobreza a la riqueza, porque ya no ibas a ser un campesino dentro de una hacienda como un capitalista, sino ibas a ser el dueño de tu tierra. Pero un dueño de tu tierra que no tenía semilla, que no tenía capital, que no tenía tecnología, que no tenía preparación para poder desarrollar científica y técnicamente su tarea. En el caso del agro esto es muy importante, que no tenía crédito, que no tenía garantía ni fertilizante. En otras palabras, un campesino propietario, pero pobre. Las haciendas azucareras, convertidas en cooperativas, no hicieron mayor esfuerzo en generar la capitalización necesaria para modernizar las maquinarias o utilizarlas productivamente que entonces habían los privados invertido. Y esas mismas máquinas se fueron canibalizando, es la palabra, es decir, empezaron a utilizarse ya más allá de su periodo de trabajo normal y natural obsolescencia, y el día que dejaron de funcionar, esas cooperativas dejaron de trabajar. Concretamente, las más importantes tierras del Perú en la costa norte y algo en la costa sur del Perú perdieron productividad, perdieron producción, terminaron con tierras muy productivas, pero con bajísimos niveles de productividad. Es decir, lo que antes había sido un latifundio que no era un óptimo y había que modernizar y reformar, se convirtieron en unos terrenos absolutamente improductivos, mal manejados. Los cooperativistas se repartían, como tener sueldos, todo sin capitalizar, sin dejar para inversiones importantes recursos y consecuentemente empezaron a comerse la cola, como se dice, ¿no? A dispararse a los pies hasta que ya no se pudo más y estas cooperativas colapsaron. Entonces tuvieron que pasar una cosa así, absolutamente, ¿cómo puedo decir?, contradictoria. Estas cooperativas que habían sido fortalecidas en el gobierno militar de corte socialista, terminaron vendiendo y al final entrando privados para recuperar la producción y productividad, ya no en haciendas, ya no en cooperativas, sino ahora en empresas privadas que están en este momento en operación. Conclusión, son 50 años perdidos y en la sierra, que no eran las mejores tierras, que evidentemente estaban asociados a muchos niveles de pobreza, este tema se complicó aún mucho más. Entonces, estimados amigos, esto es el resultado de un modelo de mucha ideología, de gran contenido político, de mucha demagogia,
pero que al fin del día, hablando ya en cifras correctas, concretas, pasados 5 décadas, lo que significó fue fundamentalmente el empobrecimiento de los campesinos en la costa, pero sobre todo en la sierra y en la Amazonía. Ese es el resultado de la llamada reforma agraria. Y el gobierno del presidente Castillo llega y dice que va a hacer una segunda reforma agraria. Lo dijo hace un año. Y ahora va a cumplirse un año de ese discurso y no hay... Me rectificaré si alguien me demuestra que estoy equivocado, pero creo no estarlo. No hay uno solo hecho, una sola actividad que podamos llamar producto de una segunda reforma agraria de modernización del agro en este momento. Puro bluff, puro discurso, pura demagogia, pura mentira. Pero lo peor, ni siquiera cuando ha existido por la guerra entre Ucrania y Rusia una emergencia en el abastecimiento de fertilizantes que son fundamentales para sembrar, ¿no? Ya la siembra pasó, ¿no? Ya hay mucho menos terreno produciendo para la campaña agrícola y que vendrá próximamente para abastecer de alimentos al Perú en los próximos meses. ¿Y por qué? Porque no ha habido suficiente fertilizante. Ha habido fertilizantes que los privados han comprado, pero están los precios 10, 20, 30, 40 veces más caros y el pequeño agricultor no puede hacer esa compra. Entonces el Estado, que ahí ha debido hacer su rol de subsidiario, de entrar y darle fertilizante a los campesinos en la gran mayoría, sobre todo de la Amazonía, de la sierra, pero también algo de la costa, pues ha hecho 4 intentos de concurso y en los 4 ha fracasado. No hay mejor demostración de la ineficacia, de la inoperancia, discúlpenme el término, de la ignorancia de quienes están en este momento en el gobierno, que no han sido capaces, hasta en 4 intentos, de generar una compra, una licitación internacional para traer fertilizantes al Perú. No hay ninguna manera de justificar eso. Y termino este programa con una referencia a Mikhail Gorbachev. Ha fallecido Mikhail Gorbachev a los 91 años de edad, el último presidente de la Unión Soviética, el último secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, que en 1985 tuvo la valentía y la visión de decirle a su pueblo, a la Unión Soviética nada menos, toda una potencia, así no podemos seguir. Y empezó el proceso que se llamó la perestroika, en ruso, reestructuración, y el glasnost, en ruso, transparencia, que significaron el cambio y que terminaron en la caída del muro de Berlín, en la transformación, en la desintegración de la Unión Soviética y en un nuevo mundo que no es el de la Guerra Fría, sino es un mundo todavía imperfecto, pero que ahora se demuestra que en la práctica y en la ideología el comunismo no ha tenido posibilidad de demostrar que es bueno para la población. Ese es el asunto, estimados amigos. Seguimos adelante y Dios mediante nos veremos el próximo martes a las 7 de la noche, siempre en vivo, en este su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú. Hasta entonces, gracias.